Por favor, alguno que me confirme que me está escuchando. Buenos días, profe. Sí se escucha. Listo. Gracias, Diego. Bueno, muy bien, ya comencé a grabar. Vamos a iniciar con los que están acá. De los que están en este momento en línea, tengo registrado que, digamos, de los que no han presentado, o, digamos, como el tema, está Yelena con Vietnam, está Esther con India, está Diego con Malvinas y hasta ahí tengo un poco como en la cabeza. No sé si alguno de ustedes que hace falta que está conectado. Profe, ¿cómo así? ¿Puede Eh, repetir eso que no entendí muy bien? Qué No, que pena. de los que están conectados hay tres que, digamos, cuando hemos venido haciendo la presentación de la clase, que no han tenido la oportunidad de presentar el tema. Entonces, por ejemplo, no hemos hablado de las Malvinas. Entonces, bien, Ok, listo, listo, ¿listo? profe. No te Gracias. preocupes. Listo. Eh, bueno, entonces quiero iniciar por mostrarles lo siguiente. A ver, listo. No sé si están viendo la imagen. Voy a poner este video. Estas son como todas las explosiones nucleares de la historia. Por supuesto, arrancan con las dos explosiones de Japón. Creo que si lo pongo pantalla completa les puede que haya algún problema, entonces lo voy a dejar así. Lo interesante es ver cómo va progresando la detonación, cómo van sumándose países con la capacidad nuclear en la medida en que hacen la prueba nuclear, y es para que veamos, digamos, toda la intensidad que ha habido, de manera particular en el periodo de la Guerra Fría. O sea, arranca la bomba nuclear, es la que arranca la Guerra Fría, la acción en Japón, hasta la caída de la Unión Soviética, y después siguen habiendo algunas pruebas, pero prácticamente en la actualidad son muy, muy pocas. Corea del Norte ha hecho como las más recientes, pero ya tanto Rusia y Estados Unidos han restringido muchísimo las pruebas nucleares. Entonces les voy a mostrar el video, ¿listo? Si no lo ven, por favor me escriben enseguida al WhatsApp para poder hacer algo. Listo. Bueno, ahí va.
Listo, no sé si alguno tiene alguna reflexión del video, alguna idea de lo que vieron. Bueno, no sé si les pareció curioso que vieron cómo fueron creciendo poco a poco y de repente en los años 60, en los 70 se dispara. Uno pensaría, bueno, todos los efectos que hubo por el lanzamiento de las dos primeras bombas que todavía, digamos, hay defectos genéticos y problemas en algunas zonas de esas ciudades. Y bueno, miren que la gran cantidad de explosiones que ha habido en la historia de bombas nucleares, por supuesto, todas ellas, excepto esas dos, a manera de prueba. Entonces, controlando los sitios, muchos sitios en desiertos, vieron en el interior de Rusia, en Kazajistán, los desiertos de Estados Unidos, en el Pacífico, en atolones, o sea, tratan de buscar áreas que son despejadas. Pero a partir del 92 ven una reducción impresionante, 91-92, y ese es el fin de la Guerra Fría. O sea, la Guerra Fría también se nota con que disminuye la intensidad también de la demostración nuclear y de pronto sigue aumentando son porque hay algunos países que empiezan a adquirir la capacidad nuclear, como el caso de Corea del Norte. Allá salía cómo probaba China unas bombas, cómo las probaba también Pakistán, la India, eh, y es una demostración, digamos, como de la fortaleza de ya tengo el poderío nuclear. Estados Unidos, digamos, hay todo un debate, hubo todo un debate en Francia también, Inglaterra, pensando en la necesidad real de hacer esas pruebas y ya sabían que efectivamente estaban funcionando las armas, pues que no era necesario hacer las pruebas, o se hacían pruebas que no estallaran, o sea, que hacían todo el proceso como si fueran a estallar la bomba, simplemente que la bomba no detonaba, pero podían comprobar electrónicamente que todo estaba funcionando muy bien, todos los circuitos funcionaban muy bien. Eh, es un poco para ver esa intensidad. Y eso fue lo que, digamos, parte de lo que iba caracterizando la Guerra Fría. Más casi 2.500 explosiones de bomba hemos tenido y solamente, pues, digamos, como que tenemos presente las dos de Japón. Pero digamos, cuáles son las armas estratégicas? Yo creo que esto es muy importante para cualquiera que está estudiando relaciones internacionales, como entender cuáles son esas armas estratégicas y que muchas se fueron dando en medio de la Guerra Fría. Entonces, la primera, pues tiene que ver, por supuesto, con la capacidad de lanzar una bomba. Entonces, yo puedo tener la bomba atómica, la tecnología para estallar o sea, esa bomba atómica, pero tengo que tener la posibilidad de lanzarla, ¿no? de disponerla en el lugar en donde se quiere lanzar esa bomba o se quiere hacer estallar. Y para eso, bueno, ustedes vieron que las primeras se lanzaron en aviones, y ¿qué sucedió? Que se fue desarrollando la tecnología de detección de aviones, de radares, y también de aviones que fueron a cazar aviones, o sea, aviones tipo caza, para evitar que los bombarderos llegaran. Y eso hace que se desarrolle la tecnología antirradar con su mayor expresión en este avión. Este es el B-2, un bombardero, este es americano, eh, y es un avión que tiene tecnología antirradar, o sea que los radares convencionales ya no eran capaces de detectarlo por sus formas y por sus materiales. Miren que es un avión pues muy distinto a los demás. De hecho, este es un avión que sin electrónica no volaría, o sea, sería muy inestable y él se estabiliza automáticamente, no lo estabiliza el piloto. Es pues como un boomerang la forma y es muy difícil de poder detectar. Por lo tanto, es un avión que puede llegar hasta, digamos, hasta cruzar la frontera, digamos, el sitio enemigo y lanzar la bomba. Pues puede lanzar bombas convencionales, pero también, por supuesto, bombas nucleares. Nunca se ha hecho en real que se haya lanzado una bomba nuclear de un B2, pero sí los bombardeos, digamos, a Irak, en Afganistán, o sea, esas intervenciones todas han tenido uso de aviones tipo B2, inclusive Estados Unidos ha optado muchas veces por hacer lanzamiento de bombas y no poner tropas en terreno. Obviamente también pueden lanzar ahora bombas inteligentes. Estas bombas inteligentes, pues que es parte de la nueva tecnología digamos, de la guerra moderna, es que antes en la Segunda Guerra Mundial lanzaban muchas bombas y la bomba podía caer en el blanco o podía caer por fuera o si era un puente, pero puede destruir la casa. En el caso de las bombas inteligentes también tienen una porción de falla, pero son bombas que
están dirigidas a un blanco y tienen diferentes tecnologías. Hay unas que funcionan con infrarrojos, tiene que haber tropa en tierra que esté señalando dónde debe caer la bomba. Hay otras que tienen otro tipo de tecnología ya de GPS. El GPS es otra tecnología que se desarrolla en medio de la Guerra Fría y son lanzamientos de satélites para el posicionamiento de principalmente todo el tema de lanzamiento de misiles y todo lo militar, y luego va a tener las aplicaciones civiles que hoy conocemos y que prácticamente todos usamos GPS para, pues en algún momento pues de la vida normal, porque si estamos encerrados pues es muy difícil, pero todo el uso del GPS pues tuvo un desarrollo inicial militar. De hecho, China está hoy tratando de tener su propio sistema, pues GPS es un sistema de Estados Unidos, para no depender de los Estados Unidos. Ya hay satélites de GPS que están viejos, entonces tienen que ir cambiando algunos. También está Tesla haciendo un sistema nuevo de GPS, es decir, que ya van a haber como unos 5 sistemas de GPS distintos en el mundo y ya algunos con propósito solamente civil. Y así como sale este avión, que es un avión digamos, que puede volar muy lejos y son rápidos, también está uno más pequeño, que este es el F-117, también con tecnología antirradar. Estos dos aviones eran ultra secretos durante la Guerra Fría, se vinieron a dar a conocer, fue después de que se termina la Guerra Fría. Muchas veces se confundieron por ovnis, se probaban allá cerca del Área 51 en Estados Unidos, era donde se hacían las pruebas de estos aviones. Pero perdón que no están aquí yo hablándoles y no les estaba compartiendo el, el avión. Este es el B-2 que les decía, el bombardero estratégico de largo alcance. Y este es el F-117, que ya es también un bombardero, un avión de ataque, ya más táctico, más de blancos más pequeños, con menos capacidad de carga, pero obviamente mucho más rápido. Y les decía que estos aviones eran ultra secretos. Ustedes miren por la forma, cualquiera podía confundirlos como no era algo conocido, con ovnis, con extraterrestres, en fin, y hubo muchas historias alrededor de estos aviones y otros prototipos que no salieron, digamos, como ya en producción masiva, como el F-119. Voy a buscarles aquí, les muestro el F-119. Este avión nunca salió fue solamente como un prototipo. Si es este. Aquí está. Este es como un prototipo de avión, pero nunca se hizo en producción masiva. Pues también hubo aviones a reacción muy rápidos, o sea, todo el desarrollo de la reacción que fue tecnología alemana, que se adapta para la aviación. Aviones para hacer todo el tema de rastreo o de inteligencia, o sea, sobrevuelan la Unión Soviética a toda velocidad y aprovechan para, digamos, tratar de interferir comunicaciones y escuchar o tomar fotografías satelitales. Uno de estos aviones fue el que toma la foto de los misiles en Cuba y se dan cuenta, o sea, hacen permanentemente como ese labor de inteligencia técnica que le llaman. La inteligencia puede ser hombres, que digamos como los encubiertos, pero también puede ser la técnica, que es estar, digamos, como escuchando mensajes o radiocomunicaciones o fotografías para tener mayor información. Entonces, estos dos aviones van a ser muy importantes en el desarrollo de la tecnología. ¿Y qué sucede? Bueno, un avión se tiene que lanzar desde una base militar, desde un aeropuerto, y con las distancias, pues es complicado. Ya veían en la Segunda Guerra Mundial el desarrollo de los portaaviones, pero luego de la Guerra Fría, pues van a tener un desarrollo mucho mayor en la medida en que estos portaaviones, por un lado, son más grandes, eh, y tienen eh, planta nuclear. Es decir, este es una planta nuclear navegando por todo el mundo. ¿Para qué es la planta nuclear? No es para explotar, no es para producir un arma, sino es para producir la energía, el combustible del buque. Entonces, estos son buques que no necesitan gasolina, no necesitan ACPM, no dependen del petróleo. Como tal, el combustible que ellos buscan es para el vuelo de los aviones, pero la energía que requiere el portaaviones es producida por una planta eléctrica nuclear.
esto le da una autonomía impresionante. O sea, estos barcos pueden durar navegando años, años que llegan a puerto es para buscar comida y combustible de los aviones, pero a veces ni siquiera traen la comida por aviones, traen combustible también. En otro barco llega y se pone al lado y con un digamos, cable les pasa el combustible. Entonces pueden estar en zonas años, y la gente que está en estos barcos pues navega pues en avión sale a hacer los turnos y vuelve otra vez al portaaviones. eh, y se pueden desplegar durante mucho tiempo. La idea de estos portaaviones es poder tener esa capacidad de estar de manera permanente en otras zonas del mundo y no necesariamente tener que depender de la parte de la tierra, de una base. Entonces, esto cambia completamente el juego, porque ya no es lo mismo que yo, como antes en la Segunda Guerra Mundial, que era como hacia dónde mandamos los portaaviones, un tema de ataque o de defensa, sino que esto ya es un tema de hacer permanente el control de áreas muy extensas geográficas pues, con estos aviones, y pueden también tener aviones aquí de los antirradares, una capacidad grande también de temas de inteligencia técnica, y por supuesto esto lo que no tiene pero no tan desarrollado son todos los temas digamos que lo ataquen a él. Entonces andan siempre con submarinos, con otros buques que son los que lo cuidan, que tienen otras armas dedicadas a antiaéreas, y en fin, y ese se dedica a poder tener todo el operativo, la parte aérea. Entonces, esto, por supuesto, principalmente Estados Unidos, pero lo tiene también en la Unión Soviética en su momento, y bueno, ahora Rusia y varios países han tenido la capacidad de tener más de un portaaviones. En América, el único que ha tenido más de un portaaviones ha sido Brasil, pero se han dedicado a tener uno o a veces ninguno porque son muy costosos de mantener y no todos son nucleares. Creo que el de Brasil no era nuclear, y entonces también le restringe mucho la capacidad operativa, pero los de Estados Unidos son nucleares. Y piensen que, por ejemplo, para desactivar un portaaviones porque viene alguno nuevo, pues el costo es realmente altísimo, y el tiempo que se demoran porque tienen que desmantelar una planta nuclear con todo lo que implica apagar una planta nuclear. Eso no se puede apagar. Parte del riesgo ahora con el coronavirus en uno de los portaaviones que confirmó varios casos, y que inclusive fue despedido el comandante porque decía que necesitaba ayuda, y el presidente no quería, decía, no, ustedes pueden controlar eso y ya van a quedar inmunes. Él lo sacan de la fuerza. Tiene que ver con pues, que no puede haber un portaaviones sin gente, tiene que siempre haber alguien adentro, porque tiene que estar controlando y monitoreando la planta nuclear, porque si no puede estallar, y esto sí ya sería bastante grave. Otro de los elementos, digamos, en todo el que hace la Guerra Fría estratégica, es decir, que ya no necesariamente el confrontación es cuerpo a cuerpo, tiene que ver con los desarrollos de los misiles nucleares y los misiles de largo alcance. Una cosa es tener un buen misil para poder atacar, por ejemplo, ahí los barcos en la Armada pueden disparar misiles ahora y llegan a una zona en tierra, pero tienen un rango y son bombas convencionales, pero precisas, o casi siempre precisas. Pero ya un misil nuclear tiene la capacidad de poder atacar de manera estratégica a otro país o contener que otro país me ataque. Cuando yo hablo desde el punto de vista estratégico, es que gran parte del desarrollo del arma nuclear es evitar la confrontación, o sea, es la disuasión estratégica, es que si hay alguna diferencia de poderes, pues el incentivo de este país, que es más fuerte, de atacar al otro va a ser más alto. En el momento en el que este país se logra nivelar, se pierde ese incentivo, porque, digamos, si yo ataco, puedo ser atacado y entonces puedo tener menos opciones. Y cada vez políticamente va a ser más difícil el tema de exponer a las personas a la guerra, o exponer número de muertos. Entonces, tiene que ver con ese equilibrio en temas militares, y muchas veces cuando, incluso en Colombia con Venezuela, se ha hablado de carrera armamentista pues, en un nivel más bajo, pero sí tiene que ver con eso, con que si Colombia entonces compra aviones, entonces Venezuela tiene que comprar también aviones, como tratar de mantener ese equilibrio, y no si se desequilibra el asunto, pues hay digamos, un mayor riesgo, y es un poco, digamos, como una postura de, digamos, como de análisis de cómo es la relación en términos de conflicto y, digamos, cuando hay una disputa entre dos países. Pasa con Pakistán y China, perdón, Pakistán y la India, y entonces que Pakistán también desarrolla el arma nuclear para equilibrar las cargas que tiene frente a China, perdón, frente a India, por un sector, un territorio
que se llama Cachemira en el norte de la India y en el norte de Pakistán, que tienen en conflicto. Entonces, ese desarrollo de los misiles es muy importante porque entonces le permite al país que no necesariamente tiene que atacarlo desde su lugar. Este es un silo de un misil nuclear, entonces un silo es un hueco en la tierra y están los misiles, les pongo una tapa blindada, si me dispara, si explota una bomba nuclear cerca del silo, está protegido de tal forma que yo, después de que pase la bomba, puedo abrir las compuertas y reaccionar y disparar. Obviamente eso depende también de la intensidad de las bombas y lo que tratan de hacer es que las bases de silos pues las hacen secretas, o sea, no se ponen a decirle a todo el mundo, tengo la base aquí, tengo una base acá, pero ya hoy ustedes buscan en internet y hay unas bases que sí están identificadas, o sea, ya con el paso del tiempo pues han perdido el secreto algunas bases, pero puede que hayan otras que tengan todavía secreto. Eh, y son varios silos los que hay, pues, digamos, como en una base, pues obviamente van a haber varios. Pero como eso no es suficiente por la distancia, el rango no cubre todo el planeta, entonces los países han desarrollado diferentes medidas para poder, por un lado, tener mayor cobertura, pero por otro también protegerse. O sea que si saben dónde está mi base, me atacan y ya me perdí mi capacidad. Entonces, por ejemplo, la Unión Soviética desarrolló este vehículo que pues es un lanzador portátil, por decirlo de alguna forma. Uno lo ve mucho en los desfiles militares, o en las fotos de desfiles militares, y son, digamos, armas que pueden pasar de un lugar a otro. O sea, piensen que si están en Colombia, este se puede instalar en La Guajira o se puede bajar e instalar después en Nariño. O sea, que se puede reacomodar y no está uno amarrado a que el misil está en un lugar enterrado específico, sino que tiene un movimiento. Lo hace más vulnerable, sí, si lo descubren, porque es más fácil de destruir, pero también, digamos, hace que si hay mejor manejo de la información se protege el tema de información, pues se puede mover y entonces ya no lo encuentran. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Y este fue, digamos, como un desarrollo más de la Unión Soviética. Estados Unidos tiene, pero no es, digamos, como su gran fuerte tener este tipo de vehículos. Y digamos, el arma que va a cambiar todo el juego va a ser el submarino nuclear. Y el submarino nuclear es nuclear en dos sentidos. Por un lado, tienes como los portaaviones, tiene toda una planta nuclear para proveerle energía. Quiere decir que tiene una autonomía impresionante. Normalmente pues si uno está en un submarino encerrado, eso no tiene ventanas. Uno no puede ver el mar así como de pronto en, eh, en 20.000 leguas de viaje submarino, no puedes ver nada, todo se ve por instrumentos. De pronto cuando estás cerca de la superficie sacan el periscopio, pero normalmente están a mayor profundidad para evitar ser detectados. Estos submarinos pueden durar navegando meses sin necesidad de salir, y de pronto cuando salen es hacer algún cambio como el tema de gases, pero tienen toda la electricidad y eso. Eh, y son submarinos que bueno, tienen la capacidad de abastecerse por helicóptero algunos, y lo mismo que portaaviones, se van a navegar y no se sabe dónde están, digamos, muy poca gente sabe, justamente porque la gracia del submarino es el secreto, dónde están, porque es muy difícil ubicarlo. O sea, un satélite ruso o un satélite americano buscando un submarino ruso no lo puede ver por la profundidad del mar, no penetra, digamos, como a poder encontrarlo en el mar, y eso hace que él sea un arma bastante efectiva. Ahora, como es nuclear, hace más ruido. Ustedes saben que los submarinos se detectan por el ruido. Si fuera de batería, como muchos otros, pues es muy complicado detectar. En este caso, tienen una tecnología de, de nuclear en ese sentido. Y también es nuclear por los misiles. O sea, estos submarinos tienen silos y tienen misiles muy grandes. Aquí de pronto se ve larguito y pequeño, pero hacia abajo esto puede tener un misil a larguísimo alcance. Abren la compuerta acá y estando en el agua, el misil sale como si fuera un torpedo, y cuando toca la superficie, como cuando sale del agua, enseguida inicia el motor de reacción y se dispara como un cohete común y corriente, corrige rumbo y llega a su destino controlado desde el submarino. Habrán visto películas alrededor del tema, y lo que hacen es que tengan los países que tienen esta arma pues la capacidad de poder, por un lado, como disuadir a otro de que los ataquen porque puede estar cerquita y lo pueden atacar muy rápido,
y también por otro lado disuadir de atacarlo porque pueden reaccionar, o sea, no pueden encontrar todos los submarinos, derribarlos todos los hilos y evitar que el otro país ataque, sobre todo los países grandes como en su momento la Unión Soviética y Estados Unidos, y hoy con Rusia y con China también, que tienen esa capacidad de que si son atacados pueden reaccionar, pueden también atacar de nuevo y incluso poder salir victoriosos. Entonces estas son las armas que cambian el juego. Si nos vamos ya a los tiempos más recientes, el submarino, el portaaviones siguen siendo armas totalmente vigentes, pero hay por un lado un propósito de Estados Unidos desde hace rato, desde antes del fin de la Guerra Fría, de tener algo que ellos ya han llamado el escudo antimisiles, y es tener toda una tecnología de armas que puedan detectar misiles nucleares, que vengan con bombas nucleares en el aire, y poder lanzar estas armas y interceptarlos para que no lleguen y ataquen. Eso ha sido muy difícil, es muy costoso, tienen que tener muchas armas, tienen que tener una tecnología, pero que estos misiles pues van rápido, y ese ha sido el propósito. Rusia actualmente se ha opuesto a que Estados Unidos tenga ese desarrollo, pero Estados Unidos, digamos, no ha tenido en cuenta eso, porque obviamente Rusia lo que dice es que pierden el balance, y Estados Unidos se ve un poco, y se vio en su momento más como unipolar, como la única potencia, entonces tengo que hacerlo para evitar cualquier riesgo, además porque en esa fractura la Unión Soviética, lo vamos a ver luego, se pierde un poco en un principio todo el control de las armas nucleares, porque se dividen esos países y nuevos países quedan con la capacidad nuclear que antes no tenían, o sea, países que eran de Rusia, de Unión Soviética, que quedan ya como independientes. Entonces eso va a ser todo un problema. Hay militares rebeldes, militares que quieren volver a que se conforme la Unión Soviética. Entonces en ese momento hay toda una tensión, hay tráfico de armas también, y hay varias películas incluso que se refieren a ese momento histórico. Entonces, esas armas siguen siendo muy vigentes. Lo que está haciendo Rusia últimamente es una tecnología nueva, y es misiles que van al espacio y bajan, y que son demasiado rápidos para que cualquier arma, digamos, actual o de los próximos años pueda detectarlo. Esa prueba la hicieron el año pasado del primer prototipo, y digamos que ahí va a haber una tensión muy importante a futuro que ustedes seguramente van a tener que tratar en su momento cuando se dé ese desarrollo. Esto como para tener ese contexto de el escenario, digamos, como de las grandes armas eh, estratégicas en la Guerra Fría, y que hoy tienen también algún tipo de impacto. ¿Listo? Bueno, entonces, volviendo al contexto que teníamos, estábamos hablando de cómo luego de la Guerra Fría se da todo el contexto perdón, el término de la Segunda Guerra Mundial, todo el contexto para que se dé la Guerra Fría. Teníamos entonces a Rusia, que era aliado de Estados Unidos, y de los países, pues, valga la redundancia, de los países aliados, también incluía a Inglaterra, Francia, y entonces pues, la Unión Soviética llega a tener tropas en tierra porque estaba luchando contra Alemania, y cuando se da la paz, de cierta forma permanece en tierra y tiene una influencia sobre los territorios ocupados, que tiene que ver con la división de Alemania, luego pues una injerencia y una invasión a Hungría, tiene también injerencia en Polonia, tiene injerencia en otros, digamos, países de esa zona que le van a llamar la cortina de hierro, que son países que, si bien no hacen parte de la Unión Soviética, van a ser parte de la influencia soviética, y que, como vimos la semana pasada, el lunes, tienen relación con el Pacto de Varsovia para tener una protección, y que, bueno, Estados Unidos hace lo propio con los países de Europa Occidental, tratando de defender el principio de democracia. Entonces, en el fondo hablamos que no solo es un tema de desarrollo y tecnología militar y de la bomba atómica, sino también es una confrontación política. De hecho, de ahí nace todo, en la medida en que para la Unión Soviética el camino es pues el comunismo y lo que ello implica, y la forma de producción que eso tiene, digamos, que tiene que ver con el comunismo, mientras que para Estados Unidos pues era el capitalismo, pero sobre todo lo que ellos más hablan es todo el tema de la defensa de la democracia, de los valores democráticos, y esa va a ser una discusión que ustedes van a tener en otros cursos, sobre todo en el curso de teorías de la democracia y el desarrollo, bien interesante, porque todavía pensamos, no, pero entonces aquí lo que se necesita es una dictadura para que la cosa progrese, y bueno, entonces en ese curso se va a ver qué tan cierto puede ser eso de acuerdo con la evidencia empírica que hay al respecto, o sea, no con lo que a mí se me ocurre, sino con qué evidencia empírica hay muchas cosas. Pero básicamente la democracia es un concepto bastante amplio, bastante
a veces difícil de delimitar, y para los soviéticos ellos eran democráticos, para Cuba ellos son democráticos, para Venezuela, Venezuela es democrático, o sea, acá ellos, digamos, se consideran democráticos en cierta medida. Para Estados Unidos la democracia más, digamos, la van a aterrizar, y eso en parte lo ayudan los politólogos, sobre todo uno que se llamó Robert Dahl. Va a ser un tema más instrumental, como una lista de chequeo. Un país democrático debe tener elecciones libres, no debe ser fácil saber quién va a ser el siguiente que va a mandar, o sea, como que no es como que siempre tienen el poder lo mismo, sino que hay rotación, hay apertura del sistema. Tiene que ver con la prensa libre, tiene que ver con todo el acceso a la información, tiene que ver, digamos, como unos checklists, unos listas de chequeo que hacen, y decir qué tan democrático es, y en la medida en que un país no lo sea, pues lo que va a tratar de hacer Estados Unidos es procurar que lo sea, y es como por un lado excusa, pero también lo que motiva, y es el exportar el modelo de democracia que al fin y al cabo, si los griegos lo inventaron de cierta forma, lo que estarán viendo eso en ideas, historia de las ideas políticas, es en Estados Unidos con los federalistas, donde digamos como que todo lo que se ha aprendido a lo largo del tiempo en términos de ideología, de ideas políticas y de cuál sería la mejor forma de gobierno, pues logra tener su prueba, digamos, su diseño, pensando en usar ese conocimiento que se hace pues, con los federalistas. Valentina, tienes una pregunta, por favor, antes de que siga. Profe, yo tengo una duda. Esa tensión que existía entre Estados Unidos, sus aliados y la Unión Soviética se debió por las ideologías que estos querían expandir o también por repartición de territorio ganada la Segunda Guerra. Principalmente era un tema ya ideológico, más que de territorio. De hecho, tú te vas a dar cuenta que lo que va a suceder luego es que los países comienzan a entregar las colonias, a dejarlas que se independicen, y cuando hay las invasiones, lo que buscan es instaurar gobiernos afines a ellos. Es decir, cuando vemos la guerra de Corea, que la vamos a hablar ahora, pues tiene que ver eh, con instaurar digamos, una democracia en Corea, y Rusia con instaurar un país comunista también ahí en la península de Corea. Igual va a ser con Vietnam. Entonces es más una batalla de orden ideológico y de tener aliados, y no tanto de tener tierras, porque también se van dando cuenta que tener tierras y por decirlo de alguna forma, colonias, pues puede ser contraproducente en términos de los costos, y de que van dando cuenta que de pronto a través del intercambio comercial y esto, pues no necesariamente tienen que ser, digamos, como que mandar directamente sobre el país, pero sí tener una influencia eh, muy fuerte en ese país. Entonces, a Estados Unidos le podría convenir más que, por ejemplo, más que anexarse Colombia, pues que Colombia fuera un aliado indiscutible de ellos y les sirviera a sus intereses. Entonces, cambia un poco ese modelo de expansión y de ver el territorio como dominio y poder, a ver el dominio más desde el punto de vista ideológico y de influencia en lo económico. O sea, que me engancho en lo ideológico, lo político, y eso me abre las puertas para lo económico, lo cultural, lo militar, pues todo lo demás. Y eso es, digamos, como un cambio que se da en la Guerra Fría. Listo, entonces, justamente, digamos, como viendo esa pregunta que nos hacía Valentina, pues yo le propongo a Luisa. Ya se conectó. A ver si está Luisa, no está Luisa. Yo le propongo entonces a Esther que nos hable de la independencia de la India, porque digamos eso se da casi que en el 47, un poquito antes de Vietnam. Entonces primero hablemos de la independencia de India. Entonces, Esther, si nos das como un contexto muy rápido de qué pasó en la India, porque además no solo es la independencia de India, sino de otros países, para seguir, ¿vale? Ok, profe. Listo. Vale, adelante. Bueno, pues digamos que el movimiento de la independencia de la India es un poco difuso, pues porque abarca diferentes momentos y tiempos similares. El principal de ellos fue canalizado a través del Partido Nacional del Congreso, que siguió la prédica de su dirigente conocido como Gandhi
de protesta no violenta y desobediencia civil. En esto también participaron otros dirigentes que adoptaron una posición militar. Pues anteriormente, pues digamos que la India no tenía como una identidad propia, visto que fue conquistado sucesivamente por diferentes imperios. Y el último, el inglés, quien a través de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales llegó a tener dominio absoluto sobre los movimientos revolucionarios empiezan desde 1857 al año 1947. En sus inicios, en el 57, y el abuso de la compañía británica. En vista de esto, los británicos pues toman el control y también en 1876, creo que la reina Victoria confiere su título de emperatriz y pues esto significa que las autoridades inglesas desarrollan desde entonces una política pues donde practican el odioso sistema de segregación y fundamentado pues en la explotación. En la Primera Guerra Mundial, las tropas de la India participan a favor de Inglaterra. La Revolución Rusa influyeron decisivamente en el surgimiento del movimiento nacionalista emancipador dirigido, pues como ya les dije, de Gandhi. Después de una serie de acciones represivas de los británicos contra el nacionalismo hindú, el presidente Gandhi adopta una resolución en la que sea la no cooperación del pueblo con el gobierno colonial. En la Segunda Guerra Mundial, pues como se propuso eso, sigue la negación en la cooperación del Congreso Nacional. No participan porque el Imperio Británico pues no les concede el mayor grado de independencia a cambio de su apoyo en la guerra. Entonces, en el año 1947, el gobierno colonial inglés decide pues dividir. Consiste esta división, pues como habían unos conflictos pues mayormente religiosos entre hindúes y los musulmanes, la India queda para los hindúes y Pakistán, el país que pues se constituye como Pakistán, lo conforman los musulmanes. El proceso de independencia de la India entró en vigor en agosto de 1947 y pues más tarde en el transcurso de la Constitución en 1948 a 1949. Y pues lo que tenemos que tener en cuenta es, como les dije, es un movimiento bastante difuso, tenemos que pues tener como claro esos tiempos y pues momentos claves en que se realizan este periodo de revolución. Y pues este movimiento independiente sirvió como un catalizador, se podría decir, para movimientos similares en otras partes del mundo, lo que produjo la desintegración del Imperio Británico y su sustitución del movimiento no violento de Gandhi fue inspiración de otros movimientos. Y pues eso era, yo lo entendí así, profe. Ok, entonces digamos como características, como resumen ahí, entonces teníamos prácticamente se configura un territorio de la Unión, del Imperio Británico, digamos, propiedad de la reina, de alguna forma, que se fue dando poco a poco hasta que llegan a tener ese control sobre pues, casi toda el subcontinente indio, y que luego con el paso del tiempo y las complicaciones sociales y religiosas y el liderato también de Gandhi
lo que implicaba ese liderazgo en la medida en que se dificultaba el control del territorio y también la producción económica. Tienen que ver la película de Gandhi, que es muy buena, la actuación del protagonista es muy, muy interesante, y además que tienen que verla porque la familia de Gandhi sigue teniendo una incidencia en la política de la India muy, muy fuerte en este momento. Entonces ellos, pensando en el bien pues de la población, deciden entregarle o dividir el país para tratar de que los musulmanes no convivieran con los hindúes, o como tener mayorías musulmanes de un lado y que puedan realizar su proyecto político. Saben que para muchos musulmanes la división entre política y religión no es muy fuerte, o sea, es muy, digamos, se puede confundir en algún momento. Entonces se crean estos países. Entonces este es Pakistán, que se crea del lado occidental, eh, y esta es Bangladesh, que se crea del lado oriental. Por eso es que ese mapa de la India es bien raro, en la medida en que, vean ustedes, este es el subcontinente y de pronto uno tiene Bangladesh atravesado, y esto de acá es India, o sea, esta parte de acá es India. Vean la línea amarilla es del límite, pero aquí esta es la continuación de la Tierra, o sea, la India es como si se estrangulara, y si voy a acercarme aquí, y se van dando cuenta que se estrangula y que esto es Bangladesh y esto es la India, y por aquí se conecta con el resto del territorio, y ustedes van a ver este territorio igual, que es bien grande, que puede ser el tamaño de un país completo, pero que se pega ahí por un pedacito de territorio, por poner ahí un ejemplo. Entonces, Bangladesh y Pakistán se convierten en el mismo país, luego se dividen, además porque quedaron separados, y aquí quedan principalmente los hindúes, y muchas veces se confunde que uno habla del hindúes pensando en que está hablando de indios, pero los indios son los indios porque también siguen habiendo bastantes musulmanes en la India, o sea, no todos se fueron y digamos que no se, obviamente se convirtieron luego otros, pero también tienen una población católica muy, muy importante. Ustedes se acordarán o habrán escuchado de la Madre Teresa de Calcuta. Calcuta queda acá, eh, y digamos, esta es una zona muy, muy, muy católica. De paso aprovecho para hacerles una pues como un recorderis. Yo les puse en introducción a que miraran este libro de Repensar la Pobreza. Banerjee es de Calcuta, y es un economista muy, muy importante. Ha creado un laboratorio que se llama JPAL, que es de los más importantes del mundo para hacer análisis de pobreza y análisis muy serio. Entonces, es recomendado esa lectura que les compartí. Les tengo que subir el quiz hoy, se lo voy a dejar hasta el lunes, eh, para que lo hagan ahí con calma. Entonces ahí aprovecho para hacer la publicidad. Entonces son de Calcuta, y Calcuta es principalmente católico. La otra autora también, digamos, fue a Calcuta pensando en encontrar pobreza. Es una zona muy densa, muchos habitantes. La India tiene también esa característica ahora de la sobrepoblación, sobre todo localizado en esta franja que les estoy mostrando. Si yo me acerco, a, digamos, a cualquier parte de acá, lo que vamos a encontrar miren, son ciudades y ciudades y ciudades y ciudades y pueblos. Miren, es impresionante. Cada manchita de esas que se ve, aquí hay una ciudad más grande, aquí hay otra que debe ser bien grande, pero a comparación de esta no es tanto. Pero si acerco y acerco, aquí es un pueblo, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, son todos, y miren, y sigue, y sigue, y sigue. Todo un lugar muy poblado. Esta zona de acá del valle este del río, eh, es muy, muy, muy poblado. Entonces, va a haber el tema religioso, va a haber el conflicto que les dije aquí por esta región. Ven el rojito, es una región de conflicto entre Pakistán y la India, que se llama Cachemira, y este redondito que se ve acá es un lugar de conflicto ya con China. Bueno, aquí en esta zona más no lo pusimos de tema, pero hubiera sido un tema también interesante. Este es el Tíbet que en algún momento fue independiente, y hoy pues la China lo invade y hoy hace parte de China. Miren que no se ve como conflicto. Lo han incluso dividido un poquito en términos de las divisiones políticas internas, pero el Tíbet hoy hace parte o está invadido. Es una zona invadida por los chinos. Para los chinos eso es de ellos, o sea, el Tíbet es de la China. Y bueno, hay un conflicto también que
que no ha estallado porque pues, no hay mucho, digamos, como ímpetu revolucionario en el Tíbet, pero sí hay una resistencia pacífica muy, muy fuerte. Eso en cuanto a la India. Vuelvo aquí un momentico al curso. Perfecto. Y entonces, yo quería ver si Yelena está conectada, si logró conectar. Yelena, ¿estás? No. Ahí aquí sale que no ha logrado conectarse para que nos hablara de Vietnam. Entonces, vamos a saltarnos un poquitico en el tiempo y hablar de otro tema. Diego, que estás ahí pendiente, porfa, vámonos unos años más adelante, hasta el 82, para que nos cuentes qué fue lo que sucedió con las Malvinas, porque son importantes, qué pasó allí. Eso en contexto de Guerra Fría y además como poniendo en riesgo todo el tema de la TIAR que habíamos hablado, como el tratado de Estados Unidos con el resto de América en su momento. Vale, Diego. Ok, buenos días a todos. ¿Sí se escucha, profe? Sí, perfecto. Bueno, profe, antes de seguir, cualquier cosa que me quede ahí mucho es porque el internet pues falló, entonces tengo que reconectarlo otra vez. Dale. Bueno, listo. Pues para empezar con la explicación, lo de la guerra de las Malvinas o la confrontación por el control de esta isla no era algo, o sea, reciente en ese periodo de 1982, no. Esa guerra o ese control de las Malvinas venía desde mucho antes, desde los años 1830, cuando Inglaterra invade y coloniza estas islas. Pues primero, para contextualizar un poco, las Islas Malvinas se encuentran al sur de continente, valga la redundancia, sudamericano. Y pues ahí va el profe, estaba proyectando las imágenes, ahí las podemos ver. Eh, Todo empieza pues en 1830, cuando las invaden, las colonizan, y pues España tras la independencia, o sea, Argentina se había independizado de España. Luego que se había independizado, las islas eran jurisdicción de Argentina, pero la que España se lo había dejado luego de su independencia. Pero estas islas siempre fueron invadidas por parte del Reino Unido. Y una de las razones por las cuales siempre eran invadidas era porque estas islas eran punto comercial de Europa con el resto del continente suramericano. Entonces vemos ahí que ya están un poco parte las tensiones comerciales por parte de las islas. Y bueno, hay un dato que también cabe recalcar, que eh, las, el papel de Estados Unidos en la guerra, porque fue muy importante. Como el profesor hablaba del acuerdo de la TIAR, del acuerdo de Estados Unidos eh, con los países suramericanos, sí. En ese momento, Argentina se encontraba bajo una dictadura, la dictadura del presidente Galtieri. El presidente Galtieri llegó pues al poder a través de un golpe de Estado. Llegó al poder y ahí se mantuvo. Entonces el Estados Unidos, bajo el principio de la democracia, pues nunca estuvo de acuerdo. Inclusive Argentina había comprado arsenal militar al ejército estadounidense. Lo había comprado por un valor aproximadamente de 3.029.000 dólares. Eh, un paquete militar, o sea, de armas, aviones, todo para prepararse pues para una posible guerra. Y todos hemos estudiado la historia de las dictaduras, que no todas, pero sí en su gran mayoría, la parte de la fuerza o la victoria o la permanencia de esa dictadura se basa en el poder armamentista que ésta posea. Entonces Argentina empezaba a adquirir esas armas, pero Estados Unidos, al ver eso, decide bloquear. Ellos estaban teniendo negociaciones, porque los Estados Unidos de Norteamérica habían sido mediadores imparciales en ese conflicto. Entonces, al presentarse todas esas tensiones y las negociaciones fallidas, Estados Unidos pues deja su papel, y ocurre algo muy curioso que también ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos entra a apoyar a, a las Fuerzas Armadas británicas
poniendo a su disposición, casi igual a lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, poniendo a su disposición material económico y militar, pues para ellos pues atacar a la isla de las Malvinas. La importancia de todo esto radica más que todo en que las Malvinas eran un corredor comercial pues fundamental para el Reino Unido y tanto para el Reino Unido como para los Estados Unidos también. Y otra cosa es que las tensiones entre estos dos, entre Argentina ¿cómo es que es? Argentina y Reino Unido, no han disminuido el día de hoy. El conflicto más reciente que se presentó entre ellos dos fue a eso del año 2012, cuando la presidenta Cristina Fernández Kirchner declaró que el Reino Unido atacaba al ser parte tener parte de, de Argentina o tener parte de algo que le debería pertenecer a Argentina, restaba soberanía a su gobierno, pues a lo cual el primer ministro británico en ese momento era David Cameron, respondió diciendo que las personas, los habitantes que vivían en las Islas Malvinas, se sentían parte Diego, del perdóname, Reino Unido. Ok, profe. te me adelantaste ya a épocas recientes con Kirchner y con Cameron. Eh, Ajá. Simplemente entonces, bueno, como conclusión, entonces, ¿en qué terminó el conflicto de las Malvinas con el Reino Unido? Bueno, en fin, y como lo que explicaba, o sea, las Islas Malvinas en este momento, año 2020, pertenecen al Reino Unido. El- Todo, no sé, nunca se llegó en consenso. El poderío militar, si se puede decir así, del Reino Unido, terminó por desfallecer o terminó por flaquear, si se puede decir así, las fuerzas militares de Argentina y tomar posesión de, ¿cómo es? De las Islas Malvinas. Listo. Bueno, gracias, Diego. Entonces, quiero hacer aquí algunos temas de contexto para ver este tema y darle como la mirada geopolítica. Entonces, en contexto, pues nos había explicado Lili un poco Lili el tema de la contención del comunismo. Aquí tuvimos entonces en Argentina Perón y luego entonces estuvimos en la instalación de una dictadura militar que duró varios años. Entonces, Argentina en el 82 estaba en dictadura militar y estaba en declive, estaban problemas de sostenerse esa dictadura y pues una guerra internacional era fue una buena forma, una buena salida para lograr hacer una unificación y como cambiar, poner el tema en la agenda y mantener la dictadura. Entonces había como un interés de esta dictadura por hacerlo y tenían aquí todo el problema con las Malvinas. Las Malvinas, si ustedes ven esto que está como azul clarito, pues es la plataforma continental. O sea, quiere decir que si el mar bajara de metro, pues esto es como si fuera una montaña frente a esta parte que es más profunda y se supone que, digamos que lo que está en la plataforma pues pertenece al país correspondiente, no están así, hay un tratado del mar bien interesante de todos los temas de frontera que habla de cómo se hace eso en términos de derecho internacional, que seguramente lo verán en su momento, pero en este caso pues teníamos un territorio ya ocupado previamente por los ingleses, arrebatado también. Entonces aquí hoy sigue habiendo este conflicto, por supuesto, pero en ese momento había esa situación política que facilitaba un poco el contexto y había también un proceso de fortalecimiento de las fuerzas militares. Entonces tenían las fuerzas militares como para poder llevarlo a cabo. Mientras tanto, en el Reino Unido, pues uno queda lejísimos, entonces pues ir hasta acá, no es lo mismo Reino Unido que había peleado muchas guerras acá, aunque bueno, saben que eran expertos en tener dominio ultramar, tanto que tenían las Malvinas, pero ya de ir a tener un teatro de operaciones hasta acá, pues les quedaba muy difícil, no era la misma armada de Estados Unidos, no era la misma armada que tenían en la Segunda Guerra Mundial, pues eso se había disminuido muchísimo por las épocas de paz y además porque estaban también ya habían descolonizado gran parte de sus territorios, entonces habían reducido mucho el gasto militar, estaban en una crisis económica muy fuerte. Margaret Thatcher había comenzado unas reformas muy duras, digamos como en términos de la economía, de tratar de dar mayor libertad y por ejemplo, tuvieron que cerrar minas que eran deficitarias que subsidiaba el gobierno y eso hubo desempleo, habían protestas, o sea, el tema político en Inglaterra era muy difícil, Thatcher estaba ya de salida, eh,
y apenas esas medidas económicas pues son duras al principio, pero luego luego van a tener un desarrollo exitoso. Pero lo más probable es que la fueran a sacar y que si no seguía en el poder, pues no se iban a poder llevar a cabo no se alcanzaría a tener el fruto de las medidas, de la dureza de las medidas. Entonces, los cálculos de los argentinos era que, pues, que ellos no tenían a tener la capacidad, que Thatcher estaba como enfrentada como muy en los temas internos y económicos y que no iban a tener cómo proteger las Malvinas y que, bueno, iban a ganar la guerra. Se equivocaron, al final la Inglaterra, pues para Margaret Thatcher incluso fue una salvación. Llevaron las tropas, les hundieron un barco, o sea, no fue una guerra, digamos, desigual que llegó que llegó el Reino Unido a darle duro a Argentina, sino que se dieron duro ambos, pues por todo el tema también de la situación geográfica, pero al final, digamos, ya se impuso Inglaterra y la victoria fue, digamos, el oxígeno que le hizo falta a Thatcher para perdurar en el poder y lograr, digamos, alcanzar a ver el éxito de sus medidas económicas. Entonces, sin esto no se explica el auge económico en Inglaterra, y Thatcher un poco también le iba dando las señales a Reagan, entonces todos los cambios o sea, el giro hacia el neoliberalismo en el planeta, digamos, tuvo un momento la definición aquí en esta guerra, sin querer, sin proponérselo, o sea, que esto iba a tener ese impacto. Ahora, aspectos geopolíticos, yo les había preguntado a ustedes que miraran el tema de la Antártida, qué significaba, qué había alrededor de eso, y los que investigaron pudieron encontrar pues que tenemos un tratado antártico que está vigente desde el 59, está firmado, desde el 61 vigente y desde el 59 firmado por diferentes países, y lo que hace ese tratado es decir, miren, ninguno de nosotros va a usar la Antártida como una base militar o para pruebas nucleares, o sea, nada militar, no va a haber ningún tema militar acá, sino que va a ser más científico el tema de la Antártida, a diferencia del Polo Norte, que el Polo Norte era totalmente un teatro de operaciones de la Guerra Fría, los misiles, los submarinos, todo. La Antártida va a ser entonces un territorio de paz, de científico, de cooperación, o sea, va a ser completamente distinto, es interesante, digamos, como esta dualidad un poco ahí en el tema internacional. Y entonces tenemos acá esa situación, y aquí están las Malvinas. Entonces las Malvinas están muy cerca de la Antártida. ¿Y qué sucede? Que parte del tratado pues va a decir que, miren, los países que tienen algún tipo de derecho sobre la Antártida son los países que tienen proyección directa desde el punto de vista geográfico a la Antártida. ¿Y qué es proyección directa? Pues que si estas las Malvinas, pongo aquí las Malvinas, pues tienen una proyección directa a la Antártida, ¿sí? Entonces, o sea, no hay nada que los tape. Pero voy a poner aquí, por ejemplo, aquí si bajo, esto es Chile, entonces Chile tiene proyección directa a la Antártida, por muchas partes, no solo desde aquí, sino desde aquí. Si hago aquí Chile, pues tiene proyección directa a la Antártida y no los tapa, no los tapa nadie. Pero por ejemplo está Paraguay acá, pues está tapado por Argentina, o sea, no tiene proyección directa a la Antártida, digamos, no tendría ningún tipo de reclamación posible, y obviamente entre más tenga, más reclamación puedo. Entonces, digamos que las Islas Malvinas también tienen que ver con el futuro o sea, poseer del futuro de la incidencia sobre la Antártida, y hay otras islas que están por acá. Entonces, aquí hay Francia, aquí está el Reino Unido, también Estados Unidos, en algunas islas que están un poquito más al norte. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Santa Elena, donde estuvo Napoleón, que es de francesa, pues que tienen esa ventaja de tener alguna proyección directa hacia las Malvinas? Porque si uno mira Europa, pues Francia, directamente lo que es Francia, no tiene la proyección como tal, pero Francia tiene estas islas, tiene acá también en la Polinesia, o sea, sí tiene territorio de que tenga proyección directa. Quiero hacer simplemente como el tema de mirar Colombia, que si ustedes ven Colombia, uno diría, bueno, Colombia tiene la proyección directa sobre la Antártida, entonces voy a ponerme como en el lugar como más abierto de Colombia, que podría ser o sea, y decir, bueno, vamos a ver si tiene proyección directa sobre la Antártida, y hago aquí el zoom, y trato de ver el punto que esté más, a ver si y cuando voy a mirar veo, no la tenemos. ¿Por qué? Porque nos tapa un poquito Ecuador.
En ese sentido, digamos, la situación de Colombia no la privilegia para la Antártida, pero siempre hay un pero en las cosas. Resulta que nosotros tenemos una roca que no es habitada sino solo por temas militares, que está aquí, y se llama Malpelo, que es una reserva en este momento y que se usa para temas pues, de buceo y eso. Es una roca, aquí no hay ni matas ni nada. Malpelo, vamos a ver si sale una fotico aquí. Es una piedra, ¿sí ven? Que sale a flote. Y ahí hay un puesto militar. Este colombiano que salta, el Duque no el presidente, sino el que salta de clavado, saltó aquí en Malpelo, al fondo. Y este es una sitio de concentración de tiburón martillo más grande que hay en el mundo. O sea, es un sitio bien, bien interesante, pero no tiene habitantes, digamos, permanentes. Estos son los militares que se turnan. Esto está lejitos de Colombia, miren, esto está Malpelo, y si me voy hasta, estamos hablando de 453 kilómetros, 380 de pronto la parte más cerca, si es por acá. Y si esto es Gorgona, de Gorgona también 388, o sea, 375 kilómetros, por decirlo de alguna forma, de distancia. Es bastante, bastante lejos, o sea, bien lejos en términos si es en agua. Pero si nos paramos en Malpelo, entonces vamos a pararnos aquí en Malpelo, hacemos clic para ver la proyección geográfica de Malpelo, y nos vamos a ese punto que les decía de la Antártida. Puede ser este que está aquí. Y ahora veamos a ver qué tal. Pues miren que no nos tapa, de hecho también llega hasta por acá, o sea, es el punto de Colombia para tener proyección sobre la Antártida, y de hecho por Malpelo es que Colombia tiene ese derecho, y es que se han hecho las misiones a la Antártida. La universidad ya haya ido creo que es 4 veces que ha ido a la Antártida a hacer investigaciones de tardígrados, y una profe estuvo mirando temas geológicos para la posible instalación de una base colombiana de investigación y militar pero de investigación en el continente de Antártida. Entonces, eso como para mirar esa parte geopolítica del continente. Estos tienen algunas divisiones por la presencia de las bases, pero no es que sean colonias ni nada, porque son solamente bases y que además están por un periodo de tiempo. Muy poca gente permanece todo el año por el invierno pues, complicado que hay allá y las condiciones meteorológicas de la Antártida. Vuelvo entonces acá. Listo. Entonces hay otros temas, pero que me gustaría, o que me hubiera gustado que se pudieran tocar. Por ejemplo, todo el tema de los no alineados, que les decía que hubo un liderazgo de Yugoslavia, de Tito y de Egipto en hacer para conformar un bloque que no estuvieran ni con los soviéticos ni con los Estados Unidos. Bien interesante. Entonces se los dejo para que vean ese video. Voy a hacer el esfuerzo de poner en el sabio listado todos los videos con el tema para que ustedes los puedan ver, y los que les interese los vean. Yo les recomiendo que los vean, o sea, vean varios. También pues quedamos pendientes de mirar todo el tema con Yelena de Vietnam, que es muy interesante, y además definió la política norteamericana durante mucho tiempo, y ahí estuvo en ese contexto el asesinato de Kennedy, la caída de Nixon. O sea, va a ser muy interesante la guerra de Vietnam en términos políticos. Todo lo que es la Unión Europea también, en términos de cómo se fue conformando la Comunidad Económica Europea, que tenía Mariana. La invasión a Afganistán, que fracasa, todo el tema del Estado de Israel de Mayra. Pues en algún momento vamos a ver si algunos de estos temas podemos darlos, así sea más adelante, y la descolonización de África parecían como temas claves para cerrar. Pero bueno, no están conectados, y la idea es que, pues, que sea también un espacio de cooperación. Entonces, como les decía el lunes, gran parte del fracaso de la Unión Soviética tiene que ver, pues, hicimos como un listado, tenía que ver con que efectivamente no se logró conformar esta asamblea de los soviets, donde cada territorio tuviera una representación política fuerte, sino que se concentró el poder mucho en la figura del secretario general o del líder en ese momento de Stalin, y luego de los otros, de Khrushchev y demás. Y eso, digamos, dificultó mucho las relaciones entre los países que hacían parte de la Unión Soviética.
Por otro lado, también la carrera espacial y la carrera armamentista, pues que se llevó gran parte de los recursos frente a la inversión en lo económico y en la producción económica, la planeación centralizada también, que a veces no funcionó para desarrollar sectores en los que hubieran podido ser muy buenos los soviéticos. Y en algún momento esto va a estallar, entonces hablábamos de el glasnost, que era la transparencia y la apertura política en la Unión Soviética, y la prehistórica, que era tratar de incorporar algunos elementos también de mercado, o sea, reconocer un poco que el camino no estaba muy bien, introducir elementos de mercado, que es lo que hace China, y lo que hace China que sea exitosa, que además lo logran hacer luego de que muere Mao, porque cuando estaba Mao, ese es otro que nos hizo falta, que lo tiene Luisa, la Revolución China, que es muy sangrienta, es súper sangrienta, y Mao es bien complejo todo el proceso de cómo se aferra al poder y cómo lo mantiene, pero cuando muere Mao se empiezan a dar los cambios a lo que va a ser la China de hoy, y se planea todo lo que va a ser la China de hoy. Ellos tienen clarísimo eso desde hace rato, poco a poco lo han venido desarrollando. Entonces, eso para tenerlo presente. Ayer estaba leyendo un artículo que mencionaban que China estaba pensando en invadir Taiwán. Voy a mostrarles eso de rapidez para explicarlo. Cuando se da la revolución china, y es que llega el comunismo, o sea, Mao toma el poder de toda China, los que estaban en el régimen anterior, político anterior, se eh, exilian en Taiwán, que era también una isla, un territorio de la China. El exiliarse en Taiwán, pues, genera una situación bien compleja en donde no era un país como tal, sino que era China, pero que no hacía parte de la influencia del gobierno comunista de la China. Y hoy tenemos una situación en donde incluso hasta los Estados Unidos reconocen que Taiwán es de China, pero que es un estado, digamos, que tiene una condición particular en este momento. Entonces, hay países que reconocen a Taiwán como si fuera un estado independiente, otros no. Entonces, ese es un tema político bien interesante hoy. Lo que estaba leyendo ayer que les decía es que habían, digamos, como bastantes posibilidades de que hubiera una invasión. Taiwán es defendido por los Estados Unidos, y igual ustedes han visto, la economía de Taiwán es muy fuerte, entonces, y también han hecho un desarrollo eh, militar muy importante, pero no tanto en armamento ofensivo, sino defensivo, que tienen defensas muy fuertes. Pero la China estaba ya pensando en esa invasión, y hace rato ellos quieren tener la unificación de China, y esto es como un pendiente grandísimo para ellos, el más importante. Pero entonces ellos tienen también el tema de, ahora con el coronavirus, pues también tienen una crisis económica, una situación bien compleja, que hace pensar dos veces una invasión. Entonces es posible, lo que decía el artículo es que el coronavirus alejó un conflicto internacional muy grande, porque ahí se hubiera metido Estados Unidos, probablemente la Unión Soviética, Japón, o sea, ese era un conflicto bien, bien grande que se aplazó, no necesariamente se evitó por el coronavirus. Pero ahí va a haber un foco de conflicto en el futuro muy importante, que ustedes deben estar haciéndole seguimiento. Listo, entonces vamos a tener luego entonces la caída de la Unión Soviética, como que revienta, explota la Unión Soviética, y vamos a tener una situación mundial nueva que se le va a denominar el nuevo orden mundial. Ahí tendríamos que leer a Fukuyama con algo que él denominó el fin de la historia. Entonces voy a buscar un extracto de Fukuyama del fin de la historia para compartirlo, para que lo lean, y voy a hacer el listado de los temas. Cuando haga el listado de los temas, vamos a hacer una distribución también de temas para hacer la presentación. Entonces ese listado se los voy a pasar mañana viernes, y hacemos la distribución ahí por el chat. En la tarde, que sé que ustedes están sin clases, entonces les hacemos de rapidez ahí la distribución, y, y, y bueno, miramos temas que sean bien, bien interesantes para esa distribución. Por ejemplo, los temas también que tengan que ver con Crimea, temas de los países árabes, o sea, temas bien interesantes para comenzar a mirar ya temas que van configurando la situación actual. Pero aquí vamos a estar en un periodo que va a ser entre el fin de la Unión Soviética y las Torres Gemelas. Es como la década de los 90. O sea, ¿qué pasó en esa década? Es lo que vamos a mirar. Hay algunos temas en Somalia que son importantes
el genocidio en Ruanda, o sea, vamos a meternos con los temas de África. Voy a escoger temas y lo vamos a trabajar. Probablemente esta vez ya no sea uno por persona, sino que estaba pensando en hacer la mitad de los temas para que sean 2 por persona y poder comparar 2 videos entre sí. Listo, entonces muchas gracias. Les estaré entonces el viernes en la tarde pasándolos por el chat los temas, y lo que podemos hacer el lunes es que pues yo tengo que hablar con los que están pendientes a ver si podemos hacer una presentación ese mismo lunes para darles tiempo a ustedes de presentar el video es hasta el viernes de la siguiente semana y no correr al lunes, sino que el lunes cerramos y más bien entonces en la siguiente, de más arriba, continuamos con nuevo orden mundial y ya nos vamos acercando a los tiempos recientes. Yo les agradezco mucho, hay unos videos muy buenos, se nota que la calidad está, o sea, que le ponen mucho empeño y mucha energía a eso, por eso quiero compartirles a todos los videos, que todos tengan acceso a los videos, hay unos videos muy buenos. Entonces, muchas gracias a los que se pudieron conectar y a los que, pues, por algún motivo les tocó ver esta presentación por video. Tengo aquí bueno, lo de Altieri y Thatcher, que tenía poca popularidad, sí. Ya pasamos el tema y bueno, Ivana, que gracias, listo. Perfecto, entonces, el viernes por chat y nos veríamos el lunes a la hora que ya nos estamos viendo. Muchas gracias, un abrazo, que la pasen muy bien el resto de día.